every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. La iglesia de San José es un templo católico situado en la calle de Alcalá cerca del cruce con Gran Vía. Sustituyó al antiguo convento de San Hermenegildo, cuya demolición tuvo lugar en el siglo XVIII. Más tarde, en 1730, se encargó a Pedro de Ribera la construcción del actual edificio. Se trata de una iglesia barroca levantada sobre planta de cruz latina con una nave central y dos laterales. La construcción del nuevo templo terminó en 1748 gracias al trabajo de José de Arredondo y Fausto Manso. Se trata de un ejemplo claro del barroco madrileño. En la fachada, muy del estilo de Ribera, hay un nicho central con una imagen de Nuestra Señora del Carmen que realizó el escultor francés Roberto Michel en 1750. La fachada original se modificó en 1912 por el arquitecto Juan Moya y Dígoras al ampliarla hacia los lados y en altura. Lo que se hizo fue elevar la fachada sobre unas gradas por la diferencia de rasante y se dio más altura a los costados laterales. Las tres puertas de acceso tienen verjas forjadas obra de Juan Gil. En el nártex o hall de la iglesia, bajo unas bóvedas decoradas con frescos que recuerdan a Ardemans, nos encontramos las esculturas de San José y San Hermenegildo. Ambas se encontraban originalmente en la fachada, pero su estado se deterioró y provocó que se alojaran en un sitio más protegido. En la capilla antigua del Santísimo podemos ver un retablo neogótico dedicado a Santa Teresa con diversidad temática. A medida que avanzamos por la capilla podemos ver diferentes obras de arte, como la imagen de la Virgen de la Esperanza. Al fondo hay un altar para venerar una reliquia de la Santa Cruz y un cuadro del beato Álvaro del Portillo, madrileño que sucedió a San José María en el Opus Dei y que se bautizó en esta iglesia. En la primera de las naves laterales podemos ver diferentes capillas, como la dedicada a la Virgen del Pilar del siglo XIX. Tiene dos figuras dedicadas a San Cayetano y a Santa Marta. Más adelante se encuentra la capilla de la Virgen de los Dolores del siglo XIX, donde también podemos ver la figura del Cristo yacente de Sánchez Barba del siglo XVIII. En la nave central, cubierta por bóveda de cañón, se aprecia el estilo de Ribera, un gran espacio con crucero cubierto por una gran cúpula sin tambor y sucesión de enormes capillas en los laterales comunicadas entre sí. Como nota curiosa, todas son del mismo tamaño. La perspectiva, juegos de volúmenes y decoración son elementos típicos de Pedro de Ribera. La cúpula, sin tambor y levantada sobre pechinas, es uno de los elementos más destacados de la iglesia. En ella se pueden ver frescos de Luis González Velázquez. Las pechinas representan a Pedro el Ermitaño, San Pedro Tomás, San Andrés Corsine y el venerable Domingo de Jesús María. También se pueden ver algunos ángeles y otros elementos decorativos. A la izquierda de la gran cúpula está la capilla de Santa Teresa.
es de planta de cruz griega y cuenta con una cúpula central sobre pechinas y presenta un elaborado trabajo con estucos, muy rococó. Sobre las pechinas aparecen representadas mujeres fuertes de la Biblia como Esther, Abigail, Débora o la reina de Saba. El retablo mayor es una estructura de 1832 con columnas de estilo neoclásico y llegó años después de la construcción de la iglesia. Sí son de la iglesia de Pedro de Ribera del siglo XVIII las esculturas de la Virgen del Carmen, situada en el centro, y el conjunto de la apoteosis de San Hermenegildo encima del entablamento. En los muros laterales cuelgan los lienzos de Adoración de los Reyes Magos y Disputa del Niño en el Templo. Ambos son obra de José Pavía y se pintaron en 1748. Todo el conjunto tiene unas bonitas lámparas de bronce que cuelgan de diferentes puntos. Cerca del altar mayor se puede ver una bella imagen de San José, obra de Luis Salvador Carmona.